Buenas tardes compañeros, somos el equipo 6 y vamos a explicar el inciso G de los problemas de perfil de velocidad de fluido. En este ejercicio tenemos un tubo inclinado por el cual un fluido se mueve por una diferencia de presión de izquierda a derecha, ya que vemos que la presión 1 es menor a la presión 2. La presión 2 se encuentra en la parte de abajo, mientras que la presión 1 se encuentra en la parte superior, lo cual provoca que se haga este movimiento. El fluido se mueve en coordenadas cilíndricas en el eje axial Z. La fuerza que provoca el movimiento del fluido es una fuerza de superficie, que es la fuerza de presión, pero también tenemos dentro del sistema una fuerza de cuerpo, que es la fuerza de gravedad. Y en este caso, la fuerza de gravedad ejerce una fuerza contraria a la fuerza de presión que está moviendo el fluido. Y por último, la velocidad en el eje axial va a depender de la posición en el radio del cilindro. Vamos a plantear las ecuaciones de Navier-Stokes para las componentes R, angular y axial de flujo incomprensible. En este caso vamos a estar utilizando las ecuaciones con el componente Z. Analizando los términos de la ecuación y con respecto a las observaciones que ya se hicieron anteriormente, vamos a tener que todos los términos van a ser igual a 0, a excepción de 3. La diferencia de presión con respecto a su posición, ya que esto es lo que provoca movimiento del fluido. La gravedad, ya que al ser un sistema inclinado, actúa la fuerza de gravedad sobre su eje Z. Y la velocidad en Z, ya que ésta depende de su posición en R. De la ecuación de Navier-Stokes hemos reducido a términos y nos queda la siguiente ecuación. Del lado derecho tenemos que el primer término negativo se refiere a la diferencia de presión. El segundo término es la fuerza de gravedad y por último tenemos sus componentes de la viscosidad. Ahora escribimos las componentes de Gz, es decir, la fuerza de gravedad, los cuales serían la gravedad por el coseno del ángulo. Y se sustituye en la primera fórmula. Como siguiente paso, definimos las condiciones frontera, que serían dos. Tenemos como primera condición frontera que cuando R es igual a R mayúscula y R es el radio, es decir, cuando el radio está tocando una de las paredes del cilindro, la velocidad será 0. Como condición frontera 2 es que cuando R sea igual a 0, es decir, que cuando va en medio del cilindro, la derivada de la velocidad en Z con respecto a su posición en R es igual a 0. Reacomodamos términos. Del lado izquierdo tenemos la diferencial de presión menos los componentes de la gravedad que multiplican a μ por R diferencial de R, y eso es igual al término de la velocidad en Z. Entonces, al integrar, obtenemos la ecuación 1, que la ecuación sería 1, la diferencial de U en Z es igual a la diferencial de presión menos los componentes de la gravedad por 1/2 de μ por R al cuadrado más C1. Esa sería la ecuación 1. Por lo tanto, la R del término de la izquierda la pasaremos del lado derecho dividiendo y nos quedaría R más C1 entre R y se vuelve a integrar porque todavía tenemos una dr. Integrando tenemos que nos quedaría la ecuación 2 para la velocidad. La integral de d por uz es igual a uz y la integral de 1/2 de μ por r es igual a 1/4 de μ por r cuadrada más c1 por logaritmo natural de r más c2. Esa sería la ecuación 2. Al aplicar la condición frontera 2 para la ecuación 1, que dice que cuando r es igual a 0, su derivada igualmente será 0. El término de la izquierda se hizo 0 al sustituir que r es igual a 0 y como del lado derecho se sustituye r igual a 0, entonces todo ese término que está multiplicando se hace 0 y nos quedaría que C1 es igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 2 y sustituimos que C1 es igual a 0 para obtener C2.
Sustituimos los valores de C1 y C2 en la ecuación 2 y simplificando la ecuación nos quedaría la solución particular. Y esta es la solución del inciso G de los ejercicios de perfil de velocidad de un fluido.